Soy Tomás, vengo de República Dominicana y vivo desde hace 6 años en Alemania. Me encanta Alemania, es un país increíble y creo que no había podido elegir un país más diferente al mío para emigrar, lo cual ha convertido mi experiencia de emigrar a Alemania y de aprender alemán en todo un desafío, en toda una aventura en la cual he tenido momentos en los cuales he pensado que a lo mejor no iba a poder lograrlo y momentos en los cuales era bien fácil perder la motivación y empezar a pensar en dejarlo todo. Les hablaré de cómo no perder la motivación al aprender alemán y durante ese proceso de buscar trabajo y de trabajar en Alemania. Voy a pensar por lo que en teoría debe de ser el comienzo de cualquier persona que esté a punto de dar este cambio en su vida, por aprender el idioma, aprender alemán. Ah, algo que les recomiendo es que por favor empiecen a aprender alemán antes de venir a Alemania. Ojo, ojo, no les estoy diciendo que si quieren emigrar a Alemania, primero aprendan alemán y después vengan a vivir a Alemania. No, sino que desde que a ustedes les pase por su cabeza la idea de a lo mejor en un futuro venir a vivir a Alemania, inmediatamente empiecen a aprender alemán. Porque aprender otro idioma es algo que requiere de mucho esfuerzo y de mucho tiempo. Y claro que cuando uno decide dejar su país y vivir en otro país, eso requiere de un proceso, no es de un día para otro que uno lo hace. Entonces, durante ese proceso uno puede ir ganando tiempo e ir aprendiendo el idioma que va a necesitar en este país. Y si ustedes a lo mejor se le ocurre la idea de vivir en Alemania, pero a lo mejor por cualquier motivo dicen que no, como quiera. Si durante ese tiempo en el que lo están pensando empiezan a aprender alemán, aprender otro idioma es siempre algo muy bonito. Así que eso es algo que yo pienso de lo que nunca se arrepentirán. Es más, si piensan en visitar Alemania, empiecen a aprender un poquito de alemán, que eso les va a servir de mucho. Primero les voy a hablar de mi proceso de aprender alemán y luego de mi proceso de buscar mi primer trabajo y conseguirlo en Alemania y de adaptarme a la vida laboral, a trabajar aquí en Alemania. Entonces, yo primero viví en España y tuve la oportunidad de visitar Alemania como turista y me gustó mucho el país. Era muy emocionante porque era el primer país que yo visitaba en el cual no sabía el idioma. Para mí eso era como algo increíble y me fascinó inmediatamente Alemania y me motivé a aprender alemán. Yo no pensaba vivir en Alemania, pero por diversión empecé a aprender alemán. Luego que ya me vino a la mente, pero a lo mejor sí podría vivir en Alemania. Esto claro que motiva a uno más. Mientras yo estaba en ese proceso de pensando si iba a vivir a Alemania o si no, yo continuaba viviendo en España y por mi cuenta aprendiendo alemán. Cuando uno aprende otro idioma solo, claro, no es fácil. Uno tiene que buscar el método que funcione para uno. Por ejemplo, ¿qué no me funciona a mí? A mí alguien me regaló un libro básico de alemán, era para nivel A1 de principiante, con ejercicios y cosas, pero no sé, aprender así con los libros yo solo, eso como que me aburría. Y a mí me encanta la gramática, me encanta mucho leer, hacer ejercicios y todo eso, pero ese método no me estaba funcionando. Ahora, ¿qué sí me funcionó? Yo empecé a utilizar podcasts de la Deutsche Welle de Alemania. Creaban unas historias con personajes y diálogos en alemán. Entonces uno descargaba un archivo en PDF y iba leyendo de qué trataban y ellos lo explicaban también. Las explicaciones solamente estaban disponibles en inglés. Yo sabía inglés, por lo cual no era problema, pero eso sí me funcionó. Me encantaba escuchar el alemán, me estaba aprendiendo frases, cómo pronunciar las cosas. Y esto es algo que recomiendo porque según veo ahora la tienen en muchos idiomas, incluyendo el español. Tiene muchos más recursos y esto me ayudó mucho y ahora está mucho mejor por lo que veo. Se llama Deutsch, warum nicht? Bien, empecé a aprender alemán por mi cuenta. Tenía amistades de Alemania
cuando los veía me encantaba preguntarles cosas del alemán, que por qué esa palabra es así, cómo se pronuncia eso, cómo se dice aquello. Cuando, cuando yo andaba por Alemania en la calle, parecía una persona loca porque yo me la he pasado mirando los letreros, leyendo, mirando los letreros, leyendo. Y claro, parecía como que iba hablando solo. Esta forma era muy divertida para mí de aprender y me motivaba mucho. Cuando ya tomé la decisión de venir a vivir en Alemania, empecé con todo ese proceso migratorio para estar en Alemania, llegué aquí y empecé dos cosas. Empecé a preocuparme por buscar trabajo, encontrar un trabajo y por aprender, continuar aprendiendo alemán lo más rápido posible. Ahora, ¿qué pasó? En Alemania hay mucho trabajo de todo, pero claro, uno quiere, si uno tiene una carrera, uno espera trabajar en esa carrera. Entonces, yo estudié arquitectura en la universidad, quería trabajar como arquitecto. No encontraba un trabajo como arquitecto en el cual me aceptaran con un pobre nivel de alemán, de principiante, de A1. Decidí poner todo mi enfoque en aprender alemán lo más rápido posible. Empecé con mi curso de alemán diario, un curso intensivo, eran 4 horas y media al día. Yo de verdad, mire, yo le ponía todo lo que tenía, toda mi energía, toda mi dedicación a aprender alemán. Yo no tenía dinero para casi nada. Entonces, por ejemplo, no tenía dinero para el metro, para transporte público. Yo me iba 45 minutos de lunes a viernes caminando a mi curso de alemán, a la escuela de alemán, y volví a la casa. Entonces en la casa me la pasaba haciendo mi tarea del curso, escuchando la radio en alemán, que se veía en televisión, escuchando en alemán, tratando de aprender todo cuando hablaba con alguien, tratando de hacer todo lo que podía para practicar y aprender alemán rápido. Cuando empecé mi curso oficial para aprender alemán, empecé ya a aprender desde un nivel A2, para empezar el A2. Esa fue, esa primera semana en, en la cual yo empecé mi curso de alemán, fue uno de los momentos más frustrantes de mi vida. El proceso de emigrar a cualquier país siempre es algo complicado, entonces para venir a Alemania eran muchos papeleos, muchas diligencias, ciertas frustraciones que eran estresantes también. Pero durante todo eso, el aprender alemán siempre había sido divertido para mí, porque yo lo hacía en mi tiempo libre, con amistades, me emocionaba saber que iba a venir a este país. Entonces, hasta ahora la parte de aprender alemán no había sido frustrante para mí hasta que empecé el curso de alemán. Porque es muy diferente cuando uno aprende un idioma a su propio ritmo o en su país o con personas que te explican en tu idioma, a cuando uno se sienta ya 4 horas y media en el día a escuchar a alguien explicándote alemán en alemán y hay tanto que tú no entiendes y lo peor es que lo que tú no entiendes, tú ni siquiera puedes expresar que no lo entiendes porque tienes que decirlo en alemán y no puedes. Entonces, ese fue un momento en el cual yo dije, Dios mío, ¿qué yo he hecho? O sea, ¿en qué yo me metí? Yo me sentía muy desmotivado. Yo dije, así yo no voy a avanzar, no voy a aprender nada y obviamente si no aprendo alemán no voy a conseguir un trabajo. ¿Qué yo voy a hacer? Pero nada, continué con mi curso. Los amigos que yo tengo en Alemania, al principio todos me hablaban en inglés. E inmediatamente desde que les dije que empecé mi curso de alemán, cambiaron a hablarme en alemán. Y yo me quedé, pero, o sea, ¿qué pasa? Yo todavía no entiendo alemán, o sea, esto es muy frustrante. Y sí, era muy frustrante, pero también me ayudó a aprender más rápido. Lo que más me emocionó de esa primera semana tan difícil fue que en el fin de semana, cuando me encontré con amigos, dijeron algunas cosas en alemán que entendí y yo me quedé como que, wow, ya estoy empezando. Pero
como empezando a entender de verdad, en conversaciones de verdad, no de libros, no para pasar un examen. Y eso me motivó y me emocionó mucho a continuar. Recuerdo una vez que no hice la tarea porque no entendí que la palabra Hausaufgabe significa tarea en alemán. Así que cuando la profesora puso la tarea el día anterior, yo no entendí y no la hice. Y la profesora me pregunta que, que si es que yo no quiero aprender alemán, que qué yo hago aquí. Y yo pensando, y yo con un nudo en la garganta de que no me podía expresar porque esa señora no sabe que yo vengo diario 45 minutos caminando y luego me voy para mi casa para aprender alemán, que hago toda mi tarea y me dice algo así. Y a veces como que es tanta frustración. Y recuerdo que ella nos dijo que aunque sí, que nosotros vamos diario al curso, hacemos mucha tarea, son varias horas, son 4 horas y media de clase, pero que eso no es suficiente. Y que a los que querían, ella les iba a dejar tarea extra. Le dije, sí, deme la tarea extra. Y la hacía. Me esforcé lo más que pude para avanzar en mi curso y continuar aprendiendo alemán. En mi casa, con mi pareja, nosotros hablábamos en inglés o en español, alemán. Dijimos solo alemán. Yo fui el de la idea, aunque sí también eso fue otra cosa fuerte, porque sentía como que no tenía un escape, como que a veces quería como que necesito una pausa desde el alemán, de poder pensar en español, de expresarme. Y en esas semanas, en esos meses, que duró un proceso de meses, no tenía esa pausa en mi cerebro, entonces era mucho, era difícil, pero sí estaba dando resultados, veía que ya podía entender más, que cuando escuchaba la radio entendía más de lo que hablaban, no todo, pero algo más, que cuando leía también entendía más, y eso me emocionaba, eso me motivaba a continuar aprendiéndome y a esforzarme, y así duré unos 5 meses, dándole toda mi concentración, mi energía, mi tiempo a aprender alemán. ¿Qué pasa? Ya llegaba un punto en el que, ok, necesito encontrar un trabajo. Antes de terminar mi curso de alemán, en el mismo curso, un compañero me recomendó, mira, ve a este restaurante mexicano que está contratando. Bien, fue horrible trabajar ahí, pero por lo menos tenía un trabajo y también mi primer trabajo en Alemania, emocionante. Ahí hablábamos en español, todos éramos latinos o de España. Algo que no hagan es trabajar donde no hablen alemán, porque eso les va a impedir que continúen desarrollándose e integrándose en el país más rápidamente. Si pueden evitarlo, evítenlo. Yo duré 2 meses allí y luego me fui. Entonces, conseguir trabajo. Ya me sentía con un nivel mejor de alemán. Quería encontrar un trabajo como arquitecto. ¿Qué pasa? Cuando uno busca trabajo, especial siempre, en cualquier lugar, no importa dónde uno esté, pero especialmente cuando uno está en otro país, que no conoce mucha gente, que todo es nuevo, uno tiene que tomar iniciativa, ser agresivo en la búsqueda de trabajo, porque a uno nada se lo van a llevar a la casa. Mira, te tengo esto para ti, no. O sea, uno tiene que buscar agresivamente, tiene que abrir los oídos, los ojos para ver cualquier oportunidad que a uno le pase por el frente y contarlo, hablar de eso, porque cualquier persona que escuche, mira, tú buscas un trabajo, te va a tender la mano, te va a ayudar. Y la mayoría de los trabajos que yo he conseguido en Alemania han sido así. Yo al principio buscaba trabajo, no conseguía, pero alguien me decía, mira, hay un trabajo en tal sitio de tal cosa, a lo mejor tú puedes trabajar ahí. En el curso de alemán, yo recuerdo que a veces yo tenía algunos compañeros, había un compañero de México, otros de España, una chica de Perú también, y a veces pasaba algo como que la profesora explicaba algo y no estaba claro, yo les decía, mira, pero es así como en español, tal y tal cosa. Lo entendían. Y eso pasó muchas veces y a mí siempre me ha gustado también enseñar. Y desde de ese mismo curso de alemán, un compañero
Él era profesor de español. Y luego continuamos siendo amigos y después de que terminó el curso y esto, él me dijo, pero mira, en esta escuela donde yo trabajo busca un profesor de español y yo creo que tú puedes ser un buen profesor de español. Y yo, bueno, yo fui a la escuela, apliqué, le expliqué, mira, yo soy arquitecto, pero yo creo que sería buen profesor de español. Me pusieron a prueba y me dieron el trabajo. Y ahí empecé a descubrir una pasión por enseñar. Y era muy interesante porque yo tenía alumnos avanzados en los cuales le explicaba casi todo en español y tenía alumnos que empezaban desde cero a aprender español conmigo y yo se lo explicaba en alemán. Entonces, esa perspectiva de yo explicar español hablando alemán fue muy interesante porque me hacía ver tanto el español como el alemán desde otro punto de vista. Y también algunas cosas de mis estudiantes la aprendía del alemán. Ok, pero eso que tú me dices es como en alemán cuando es tal y tal cosa. Y eso me hizo continuar aprendiendo alemán, pero de otra forma, que fue muy, muy interesante. Al punto que yo continué dando clases, siendo profesor, me encantó, pero yo continuaba queriendo trabajar como arquitecto. Ese era el trabajo que yo quería conseguir. Entonces, algo que pasó, que también hizo que yo me motivara mucho a aprender alemán de una manera tan intensiva, es que en ese tiempo en el cual buscaba trabajo como arquitecto, cuando yo me sentía, bueno, tengo un nivel de alemán que me defiendo ahora, creo que ya me atrevería a trabajar en una empresa donde solo hablen alemán. Entonces empecé a buscar trabajo agresivamente como arquitecto y pasé meses aplicando, aplicando, aplicando y llegué a enviar, sin exagerar, más de 40 currículums, aplicaciones a oficinas de arquitectura y de todas me rechazaron. Hasta que de un día me llamaron que querían que yo fuera a la oficina para una entrevista. La primera vez que me decían, que me daban una esperanza de que me contrataran. Y eso fue tan emocionante. Yo empecé a buscar la ropa que me iba a poner, los zapatos, que empecé con mi pareja a practicar el diálogo de la entrevista de trabajo. Fue tan emocionante porque no importa que yo aplicara a más de 40 trabajos y que dijeran que no, yo solamente necesitaba uno que dijera que sí. Yo no necesitaba que las 40 oficinas a las que yo apliqué dijeran que sí. Era solo una y ya una me daba la esperanza. Entonces, eso fue algo increíble. Y luego, a las pocas horas, recibo un email que no vaya a la entrevista porque ya contrataron a alguien. Esa fue, esa fue la segunda vez aquí en lo que yo vivo en Alemania, en la cual yo pensé, ¿qué yo he hecho? O sea, ¿por qué se me metió en la cabeza? O sea, ¿qué yo estaba pensando? En venir aquí, que yo iba a lograr qué. O sea, fue algo que mi autoestima estaba por el suelo en ese momento. Y yo paré de buscar trabajo como arquitecto. Yo dije, bueno, obviamente hay algo que necesito para trabajar como arquitecto que no sé qué es. En algún momento lo sabré, pero por ahora no, así que estoy perdiendo el tiempo con esto. Me enfoqué tiempo completo a dar clases. Empecé a dar clases, daba clases solo de español en ese tiempo. Y era muy bonito, uno conocía a muchas personas. Los alemanes son muy educados, muy agradecidos cuando tú les enseñas. Eso me ayudó a crecer como ser humano también, no era solamente un trabajo para ganar dinero. Eso fue muy bonito y yo siento que cambió mi vida en muchos sentidos, el que yo empezara a dar clases de español y aprender alemán mientras daba clases de español también, a continuar aprendiendo alemán. Entonces, seguí así, así como por 1 o 2 años, hasta que me enteré que en la ciudad de Múnich, vivo en Múnich, estaban dando había un evento, un seminario explicando a inmigrantes cómo conseguir trabajo en diferentes áreas en español.
Entonces fui, había para todo. Eso para mí es algo increíble. Mire, Alemania como país, algo que tiene muy bueno, es que también quiere ayudar a los inmigrantes a que se integren. Entonces, cuando uno viene a Alemania, claro, Alemania quiere que uno aprenda alemán, quiere que uno consiga un trabajo, que sea miembro de la sociedad. Eso es algo muy bueno y que también uno tiene que aprovechar e investigar, o sea, qué oportunidades hay en la ciudad a donde yo quiero vivir en Alemania. Entonces me explicaron sobre la arquitectura. Luego, por lo cual le digo que algo muy importante cuando ustedes buscan trabajo o lo que sea, en Alemania, en cualquier país, es hablar sobre eso y estar pendiente, abrir los ojos, los oídos, estar pendiente a qué le dicen, a qué ven, qué escuchan. Porque mientras más personas ustedes le dicen, uno nunca sabe quién le puede ayudar. Y por ejemplo, de esos eventos de la ciudad para ayudar a inmigrantes, cosas de trabajo, de casi, yo diría que del 99% yo me enteré porque alguna amistad, alguna amiga o amigo me informó sobre eso. Una amiga me dijo, mira, hay un, un programa intensivo que tiene la ciudad todo el día, de lunes a sábado, por más de un mes, sobre el área de la construcción en Alemania. Investigué sobre eso. Yo hice mi curso oficial en alemán hasta nivel B1. Luego yo dije, bueno, el resto lo seguiré aprendiendo viviendo en Alemania, trabajando y viviendo en Alemania. Entonces, para este curso, el nivel mínimo era un B2. Cuando yo apliqué al curso, me rechazaron. Luego yo les llamé porque era algo gratis de la ciudad. Como les digo, el país, las ciudades quieren ayudarlo a que ustedes progresen aquí. Entonces, eso era gratis y tenían cupos limitados, lógicamente. Me rechazaron y yo, bueno, yo voy a llamar a ver porque es que ya yo no encuentro qué hacer. y Y les llamé por teléfono y me dijeron, sí, estamos llenos. Yo, ok, pero hay una persona que al último momento no pudo y se abrió un cupo. Excelente, pero el curso exige un nivel mínimo de B2 y mi nivel de alemán es de B1. Por eso tampoco me podían aceptar. Entonces yo le expliqué por teléfono que sí, mi curso es hasta el nivel B1, pero yo continúo aprendiendo alemán, me esfuerzo diario, doy clases, etcétera. Y hablando por teléfono en alemán, me dijeron, ah, bueno, pero sí, tu alemán está bien para el curso. Sí, sí, ven, me aceptaron, empecé un curso muy intensivo. Ahí me educaron no solo sobre trabajar como arquitecto, sino muchos consejos sobre cómo funciona la cultura laboral en Alemania y conseguir una práctica, trabajos, etcétera. De ahí, de ese curso, ya yo empecé a aplicar, a conseguir trabajo de una manera diferente. Por ejemplo, algo que recomiendo es que llamen por teléfono. Cuando ustedes aplican a un lugar, es muy bueno si van a aplicar en línea, como la mayoría de las personas aplican actualmente a un trabajo. Es bueno tener un cierto contacto personal. Entonces, por ejemplo, un consejo que pueden hacer es si ven un puesto en alguna empresa para aplicar, si hay algo que no está claro en la aplicación, ustedes llaman y preguntan. Entonces, se aseguran de saber el nombre de con quién hablaron y cuando me envían su aplicación con su email, con su Anschreiben, esa carta para decir por qué quieren trabajar ahí, su currículum, todo eso, allí se aseguran de mencionar, de agradecer por esa agradable conversación telefónica con la persona que les atendió, la mencionan por nombre. Eso es algo también muy bueno porque ya les ayuda como a sobresalir un poco de alguien que aplica enviando un email y ya. Entonces, esas cosas más otras técnicas, tips que aprendí de mi experiencia en Alemania, de lo que aprendí en ese curso, me ayudaron ya a conseguir mi primer trabajo y ahora sí como arquitecto. Entonces, eso era increíble, ok, lo conseguí, un trabajo como arquitecto, o sea, wow, increíble. En ese momento ya yo me había enamorado de dar clases y yo continué trabajando como arquitecto durante el día y en la noche daba clases. Fue muy bueno, fue también fuerte, ¿sí? Trabajar tanto, pero
Fue bueno porque ya cuando yo trabajaba todo el día hablando alemán, también sentía como mi alemán iba avanzando, pero ya en ese momento había como algo en mí, como que se sentía como que yo necesito algo más, que yo tenía, no sé, como que más cosas que enseñar y que el tiempo que yo le podía dedicar a enseñar era muy poco. Decidí entonces empezar mi primer canal de YouTube, que era Spanish with Thomas, dando clases de español, pero hablando en alemán. Y fue algo muy emocionante, yo porque con los estudiantes que tenía en ese momento les recomendaba y hablábamos de los videos en persona y cuando vi que, me encontraban en internet, o sea, increíble, fue algo muy emocionante empezar esto. Y algo inesperado que pasó es que me empezaron a llegar mensajes de personas de Latinoamérica, de España, que me decían que ellos usan mi canal de YouTube, Spanish with Thomas, para aprender alemán. Yo como que, o sea, a mí no sé, pero ¿quién quiere aprender alemán conmigo? Porque... Y después me decían, ay, deberías de hacer videos explicando alemán en español. Yo me recordaba de a veces que le explicaba algo a mis compañeros del curso de alemán en español y que eso ayudaba. O por ejemplo, en la casa a veces yo no entendía algo que me decía la profesora y mi pareja me lo explicaba en español o en inglés y yo, pero mira qué fácil, ya lo entiendo. Y yo pensé en esas experiencias personales mías y dije, bueno, a lo mejor así puedo ayudar a unas cuantas personas. Voy a hacer unos cuantos videos y los pondré en YouTube, a ver qué pasa. Y ahí creé mi segundo canal de YouTube, que fue Toma Alemán. Ese canal creció aparte ya y me motivó mucho. Yo originalmente pensé, yo solamente pondré unos videos explicando cosas básicas, pero luego empezó a crecer y personas diciéndome que les explicara tal tema y luego, o sea, para mí algo increíble, o sea, que pasaron un examen por mí y lo más increíble que ha habido personas que me escriben que gracias porque estoy en Alemania por ti, porque yo no podía pasar mi examen a uno que necesitaba para la visa y con la ayuda de tus videos lo pasé. Para mí era como pensar como que yo, con algo que yo pongo en YouTube, como que yo le afecte la vida a alguien, eso era como algo increíble. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en todo esto, no sé qué más pasará en mi futuro, pero en lo que ha pasado desde que yo llegué a Alemania hasta aquí, es como que algo que yo no creo que hubiera pasado si yo nunca hubiera decidido vivir en Alemania, porque aquí hay tantas oportunidades, es un país tan hermoso, una excelente calidad de vida. Y cuando uno por lo menos uno hace el esfuerzo y trata de aprender alemán. Los alemanes aprecian eso, que aunque uno no sepa bien alemán, lo aprecian como el intento, cuando uno intenta comunicarse. Y la gente, cuando ven que uno se está esforzando, la gente lo ayuda a uno y eso motiva mucho. Entonces, si hay algo que yo quiero con lo que ustedes se queden después de escucharme, es con estas 5 cosas. Primero, empiecen a aprender alemán lo más pronto posible. Si solamente tienen el sueño de a lo mejor algún día vivir en Alemania, empiecen a aprender alemán. Por favor, no pierdan tiempo porque eso les hará la vida más fácil cuando estén en Alemania, ese tiempo que invirtieron empezando a aprender alemán. Y si empiezan a aprender alemán y después deciden no vivir en Alemania, no importa porque aprenderán otro idioma y eso es excelente. Segunda cosa es tener metas claras. Tienen que tener las metas bien claras, tanto de su aprendizaje de alemán como de qué quieren hacer en Alemania. A veces uno no consigue trabajo en lo que uno quiere cuando uno emigra a otro país, pero eso no importa, porque cualquier trabajo que uno consiga lo debe de ver como un paso hacia adelante hasta llegar a donde uno quiere llegar. Y a lo mejor te puede pasar como a mí, que empieces consiguiendo trabajos de algo que te apasione, como para mí dar clases de español, de alemán, me encanta. Y eso es algo que puedes descubrir, por eso hay que tener la mente abierta. Tercero, hay que tomar iniciativa tanto en aprender alemán como en buscar trabajo. Si estás en un curso de alemán y no sientes que estás aprendiendo, intenta complementar eso, utiliza otros métodos. Busca en internet canales de YouTube como el mío o de lo que sea, podcasts, libros,
personas para conversar. Ahora es muy fácil conectarse en Internet con el mundo, aunque no vivas en Alemania. Lo importante es buscar el método que te funcione a ti y para eso tienes que tomar iniciativa. Y así mismo pasa con la búsqueda del trabajo. Tienes que ser agresivo, agresiva, tienes que empezar a hablar de lo que quieres, a moverte, a leer, a ver qué pasa para que así puedas conseguir lo que quieras. 4, tienes que ser paciente porque no todo pasa de la noche en la mañana. Tú no vas a aprender alemán en una semana. No importa lo bueno que sea con los idiomas, aprender cualquier otro idioma necesita tiempo. Entonces, cuando te frustres, tienes que tener eso bien claro. Necesitas ser paciente. Al igual cuando empieces a buscar trabajo. Va a ser muy raro si tú aplicas a un trabajo al trabajo que tú quieres, es envías tu primera aplicación y lo consigues. Normalmente no. Normalmente vas a necesitar aplicar mucho, a recibir rechazo. Vas a empezar a frustrarte, pero tienes que entender que eso es parte de un proceso, de algo que tú quieres lograr y tener paciencia. Y lo último, que yo creo que es lo más importante cuando uno se encuentra en esos momentos, es aprender a celebrar los pequeños logros, cualquier cosa, porque si tu meta es algún día trabajar en mi trabajo, en el trabajo de mis sueños en Alemania y hablar alemán perfecto, es probable que esa meta va a durar varios años. Entonces, eso no significa que tú vas a durar varios años frustrado o frustrada hasta que llegue el momento de que hayas logrado esa meta. No, tú tienes que aprender a celebrar los pequeños logros. Cuando consigues tu permiso de residencia en Alemania, cuando llegas a tu nivel A1, la primera vez que tú escuchas alguna frase en una película en alemán y la entiendes, todo eso hay que celebrarlo porque significa que estás más cerca de conseguir lo que quieres. Eso es muy importante. Y con esto les dejo. Das ist alles für heute. Eso es todo por hoy. Espero servirles de ayuda. Muchas gracias por escucharme. Vielen Dank y adiós. Tschüss. Hola, hola. No me había dado cuenta que estoy en vivo. ¿Cómo están? A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene curiosidad sobre algo? ¿Con qué visa estuviste durante ese tiempo? Bueno, yo cuando hice el papeleo en Alemania para mi visa aquí, yo estaba como estudiante en España. Entonces yo podía solamente trabajar medio tiempo, pero en España, en Alemania era un poco más complicado, pero yo también me casé con mi pareja en ese tiempo y ahí durante esos meses cambió a mi Aufenthaltstitel, mi permiso de residencia en Alemania, y eso sí me permitía trabajar inmediatamente, lo cual fue muy bueno, algo bueno de en Alemania, porque por ejemplo, yo tengo amistades similares en Francia que no le permitían trabajar, pero en Alemania sí. A ver. Hola, soy arquitecto de Perú. ¿Cómo puedo hacer la homologación? La respuesta corta es no. Como arquitecto, si en tu Universidad de Perú tu programa de arquitectura tiene 5 años, entonces eso ya es válido en Alemania, pero no te puedes llamar arquitecto. Para que te contraten en una oficina de arquitectura depende del jefe o del encargado de la oficina. Y ya es un proceso un poco largo, pero con experiencia te puedes inscribir en la Cámara de Arquitectos del Bundesland donde estés y ahí ya sí te llamas arquitecto, pero si vas para trabajar a una oficina de arquitectura realmente no necesitas homologar título. Ah, bueno, el salario como arquitecto no es muy bueno, realmente. O sea, como una carrera que es una carrera que dura mínimo 5 años en la universidad, no es muy bueno, vamos a decir que decente, pero claro, cuando uno compara un salario decente en Alemania con muchos países en Latinoamérica va a ser mejor. O por ejemplo, más cerca es mejor que en Italia. A ver, ¿qué más?
Directamente, yo recomiendo directamente o a través de plataformas de internet, porque con los headhunters hay que tener experiencia para saber quiénes son serios y quiénes no, y fácilmente se encuentran a alguien que le hace perder el tiempo. También no es necesario usar plataformas de internet, buscan las empresas y muchas empresas tienen un email directo para enviarles aplicaciones, que recomiendo eso. Comunicarme en alemán. Bueno, ya depende de cómo definan comunicarse, porque yo llegaba a Alemania y le preguntaba a un amigo cómo se dice que quiero comprar un ticket de U-Bahn y yo iba y lo compraba. Pero vamos a decir comunicarme, vamos a decir defenderme. Cuando tenía ya mi curso intensivo, yo voy a decir que unos 3, 4 meses ya yo podía comunicar lo básico ya del día a día, ¿no? Recomendaciones, bueno, de academia en España no sé, porque aunque yo empecé a aprender alemán viviendo en España, yo lo hacía solo de autodidacta. Yo más que libros, yo recomiendo mucho esos podcasts de la Deutsche Welle, porque vas a escuchar y aprender mucho el idioma y eso ayuda mucho. Incluso yo vi que hacen películas para uno aprender alemán, que por ejemplo un personaje no habla bien alemán y el otro lo explica. Eso yo lo recomiendo más que algún libro en concreto. Sí, es cierto, porque hay hoteles, por ejemplo, que son inversionistas europeos, muchos de Alemania, y hay muchos proyectos de construcción ahora mismo, especialmente en las zonas turísticas y en la capital, en Santo Domingo. También muchos edificios de apartamentos, muchas torres, cosa que ni siquiera aquí en Múnich se puede hacer. Así que sí, eso es cierto. Mm, la motivación de aprender alemán. Bueno, mira, visualiza qué va a pasar cuando tú aprendas alemán. Visualiza cuando tú puedes comprar un ticket para el aeropuerto en alemán. Cada paso que tú haces hablando en alemán, cualquier cosita, cuando tú pagas en la caja en el supermercado, cuando pides ayuda en una tienda de ropa en alemán, eso se siente increíble. Entonces piensa en lo increíble que te vas a sentir cuando puedas comunicarte en situaciones del día a día hablando alemán. Es un sentimiento muy lindo que a mí se me aguan los ojos recordándome de esas primeras veces y eso sirve de motivación. Se llama, a ver, am, a ver, fue hace unos años, pero era de la Deutsche, les voy a decir, era de la Deutsche Akademie der Ingenieure, la Academia de Ingenieros, y tenía que ver como Arbeiten im Bauwesen, como comunicación en Büro, Arbeiten im Bauwesen. Bauwesen es el sector de la construcción. Eso es un evento que lo siguen haciendo. Si quieren me pueden contactar por Instagram o mañana en la sesión de networking para buscarle bien el nombre, pero eso lo hacen como cada 2 o 3 meses y no solamente en Múnich, en más ciudades. Así que eso yo lo recomiendo. Es algo intensivo, pero eso me cambió mi vida aquí en Alemania. Buscar trabajo desde nuestro país o allí directamente. Lo mejor es no esperar. Entonces, si tienen planes de venir, siempre es mejor en persona todo. Y en Alemania con algunas cosas son un poco como más acostumbrado a la antigua. Entonces, en eso de entrevistas online y eso, ahora con la situación de la pandemia es algo más aceptado. Yo creo que es mejor buscarlo aquí en Alemania, pero si tienen que esperar a venir acá, no, búsquenlo directamente online porque al final mucha comunicación antes de que lo inviten a una entrevista personal la pueden hacer online. Y yo cuando estuve buscando trabajo el pasado diciembre por lo de la pandemia, viviendo en Múnich, tuve entrevistas online. O sea que ahora mismo recomiendo no esperar. Si lo buscan desde su casa, no importa. Pero claro, mejor si están en Alemania. Habilidad que más hay que practicar e invertir tiempo en alemán.
Bueno, yo diría, todo es importante, pero al principio enfóquense en escuchar mucho, porque yo digo que cuando uno habla, aunque pronuncie mal, aunque no sepa diferenciar algunas palabras que cambian de significado con la pronunciación, la gente, dependiendo, puede que lo vayan a entender más, pero ustedes tienen que entender bien lo que le dicen. Entonces, escuchar es algo con lo que uno se descuida porque uno practica muchos ejercicios y gramática, pero escuchar es lo básico al principio. Ya luego, cuando uno trabaja y eso, escribe emails, cosas así, claro, pero yo diría que enfóquense en escuchar mucho, no lo descuiden, ¿sí? Para la entrevista de trabajo o en general. Para la entrevista de trabajo, sí. Lo primero es que uno está muy nervioso y uno se siente como inferior porque uno se siente como menos, porque no habla bien alemán, porque no tiene tanta experiencia y todo. Traten de verlo que no es solamente una entrevista para entrevistarte a ti, es una entrevista que tú le haces a la empresa donde tú quieres trabajar. Tú no sabes si quieres trabajar ahí. Entonces, un tip rápido, porque eso es difícil tener esa mentalidad. Un tip rápido es, escriban preguntas que ustedes le quieren hacer a quien lo va a entrevistar, pero la escriban en computadora, una lista oficial, algo que se vea muy oficial, la imprimen y cada vez que ustedes revisan su lista, si se ponen nerviosos, miran su lista, la leen y cada vez que le respondan algo lo escriben, una marca, lo que sea. Eso se ve muy profesional y también calma un poco los nervios. Piensen que ustedes también están entrevistando a la empresa, no es un favor, ustedes tampoco saben si quieren trabajar ahí. Así que traten de verlo así, que es algo igual, ¿sí? Es una entrevista de las dos partes. A ver, ¿qué más? Si estudias un pregrado en Alemania, solo son mejor. Bueno, eso depende de la carrera, pero yo digo que en mi opinión personal, lo que más vale es la experiencia. Entonces, cuando uno no tiene experiencia, van a ver los estudios y eso, pero una vez empiezas a tener experiencia en Alemania, a nadie le importa dónde tú estudiaste, sino lo que ya tú has trabajado. Entonces, ya con eso va a aumentar tu salario. Entonces, si tú tienes una carrera que ya hiciste, por ejemplo, en México, República Dominicana, no, si la puedes homologar aquí, trabajar en eso aquí como en Alemania, trata de empezar a trabajar lo más rápido que puedas para que vayas adquiriendo experiencia. Si quieres estudiar un máster o algo aquí, claro, está bien, pero no lo hagas porque crees que vas a ganar mejor así. ¿Y qué más? Los cursos de integración. Sí, los cursos de integración es un curso intensivo que normalmente son para o residentes europeos o parejas de ciudadanos alemanes. No le, Hay que investigar si qué más requisitos aceptan, pero son cursos diarios de lunes a viernes, 4 horas y media, en los cuales aprenden por unos meses alemán desde A1 hasta B1. Y cuando pasa esa parte, le dan una fase de orientación que le explican cosas de la política, la sociedad. Eso también lleva un examen, pero le enseñan mucho. Son muy buenos porque ahí uno hace contacto con personas que están en la misma situación y son buenos para aprender porque son bien intensivos y también el gobierno les ayuda a pagarlo. Por ejemplo, en mi caso, nosotros casi no teníamos dinero para nada, mi pareja y yo, y pagamos el curso completo, pero unos meses después el gobierno, la ciudad de Múnich, nos devolvió la mitad. O sea que a la ciudad le interesa que hagan esos cursos, vale la pena investigarlos. Oh, gracias a ustedes por verme, por escucharme, por preguntarme. Muchísimas gracias, Tomás. Y muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. De verdad, un gran ejemplo de perseverancia y de dedicación. Y es algo que en realidad todos los que aprendemos alemán y nos interesa irnos a vivir a Alemania, Austria o a Suiza, podemos aprender de ti. Entonces, muchísimas gracias. Un placer para mí. Sé que quedaron algunas preguntas, y nos vas a estar acompañando también mañana en un Sí. network, ¿es cierto? Exacto, sí, mañana a las 7 de la noche, hora alemana, voy a tener un networking. El tema es sobre
qué nivel es necesario para estar listo para trabajar en alemán. Pero cualquier pregunta que se quedó sin responder aquí, también con gusto la hacen y mañana las discutimos en esa sesión. Creo que en la sala Bern, ¿no? Exacto, en la sala Bern, mañana a las 12, hora México, y a las 19, hora Alemania. Entonces, también te pueden contactar en tus redes sociales, ¿es cierto? Claro, sí. Sí, sí, con mucho gusto. Me escriben en Instagram, tomas.derprofe. Esa es la forma más rápida realmente que puedo responder. Y claro, en YouTube me encuentran Toma Alemán si quieren aprender alemán. Spanish mit Thomas, o que están casados con parejas alemanas que no saben español, lo mandan para allá. Bueno, entonces a todos los demás nos vemos ahorita en el taller para construir tu currículum vitae con Diego Beitia o la siguiente conferencia es a la 1 hora México y a las 20 hora Alemania y es con Isaac, oportunidades de desarrollo. Bueno, otra vez muchísimas gracias, Tomás. Un Y nos placer. vemos mañana. Gracias a todos. Adiós.